Buen día tengan todos, gracias a Dios que podemos estar aquí. Queremos darle gracias a Dios por este día más que nos da Jesús y sobre todo este domingo que podemos nosotros acercarnos a través de estos cantos, este momento de alabanza y de adoración también a Él, poderle tener ese corazón agradecido, ¿no? Y expresárselo a Él a través de estos cantos, aún ser ministrados también a través de ellos. Todos son bienvenidos, queremos dar gracias a Dios por cada uno de los que hoy están aquí con nosotros. Esperamos en Dios que el día de hoy siga Dios ayudándoles, hablando a sus vidas, a sus corazones. También queremos mandar un saludo a los hermanos, amigos que siguen este mensaje a través de la internet. Y también deseamos que Dios siga hablándoles y ministrándoles a través de este momento que podemos estar en la presencia de Dios, acercándonos a su presencia. Yo creo que es muy importante que lo podamos hacer el día de hoy y quiero el día de hoy tocar dos cosas. Primero, quiero hablar un mensaje aquí que transmitía el apóstol Pablo. Son dos cuestiones que quisiera abordar. La segunda será quizás muy breve, ya al final de esta reunión, pero quisiera que pudiéramos pasar al estudio. Esta sería la primer parte de esta sección del mensaje. Vamos a estar estudiando una palabra que daba el apóstol Pablo a los cristianos, a los creyentes, y quisiera que termináramos haciendo un momento de oración para pedir la ayuda de Dios también al terminar esta reunión, sobre todo porque aquí hay hermanos, hay quizás familias, hay personas que han estado afligidas y quisiéramos tener un momento también para dar ese momento. Pero antes de ello vamos a pasar al estudio. Quiero invitarle a que leamos una porción de la Escritura que está aquí en el libro de Hechos, capítulo 20, por favor. El libro de los Hechos, en el capítulo 20. Vamos a leer del verso 24. Quiero invitarle para que leamos del verso 24 al verso 32. Dice aquí la Escritura, el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el versículo 24 al verso 32. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pero por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios,
y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Y yo creo que esta escritura podemos decir sobre todo amén a esta última parte, porque habla del poder de la palabra. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Gloria a Dios. Quisiera que hiciéramos una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos a Dios, pidámosle su ayuda. Amado, en el nombre de Jesús, queremos acercarnos a tu presencia, oh Padre. En el nombre de tu Hijo, Padre. Nos acercamos porque necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos recibir tu palabra en nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor, que esa palabra de gracia, Señor, sobreedifique nuestras vidas y, Señor amado, nos ayude a estar velando en este tiempo, Señor. Amado, en el nombre de Cristo, Señor, queremos rogarte que hoy abras nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que nuestro corazón entienda tu palabra y sea recibida, Señor, sea recibida en nuestros corazones. Señor, líbranos, Padre, aún del error, líbranos del engaño, líbranos de aquello que nos puede desviar de la verdad, Señor. Que podamos, Señor, permanecer en tus palabras y tus palabras permanezcan en nosotros, Señor. Padre, porque tú decías, Señor Jesús, tú decías que así se manifestaría que somos tus discípulos, Señor. Si tus palabras permanecen en nosotros y, Señor amado, nosotros permanecemos en tus palabras. Padre, queremos ser de aquellos que están caminando en tus palabras, Señor. Aquí estamos, ministranos, enséñanos, Dios, hoy a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Gracias. Amados hermanos, amados amigos, hoy todos los que podemos escuchar este mensaje, pues es un mensaje donde la Escritura nos da una amonestación, o podríamos decir es una exhortación lo que la Escritura nos da. Y pareciera que aquí el contexto es muy interesante, porque el apóstol Pablo mandó a llamar a varios ancianos, a varios predicadores, pastores que habían estado cuidando a iglesias que estaban en la región de Asia. Y estaba el apóstol Pablo hablando con ellos, y entonces él refiere estas cosas que leímos del verso 24 al 32, más las otras porciones que están antes y posterior a estos versículos que leímos. Y en estas palabras pareciera que el apóstol Pablo está pues despidiéndose de esa iglesia, despidiéndose más bien de estos ancianos y diciéndoles que de antemano varios de ellos ya no iban a volver a ver al apóstol Pablo, ya no nunca más iban a ver su rostro. Y sin embargo les deja una advertencia o deja una exhortación para todos ellos. Inclusive el apóstol Pablo, por lo que el Espíritu Santo le mostraba, le ministraba al apóstol, él les hace una severa exhortación y amonestación. Imagínense, es como si en esa reunión de repente empieza él a decir a algunos, y quizás mirándolo a los ojos, o pasa la mirada por cada uno de los que estaban ahí presentes, y les dice: porque yo sé que se levantarán después de mi partida, dice, de en medio de vosotros se levantarán lobos rapaces. Y eso, imagínense, qué duro podría haber sido. O sea, a lo mejor sorprendió a los ancianos. Pues a lo mejor por eso nada más nos llamó a nosotros, no llamó a toda la iglesia, sino solamente nos llamó a los predicadores. Y seguramente el apóstol, pues algo le habrá mostrado Dios. Y
Y quizás ellos se preguntaban, ellos estaban asombrados por lo que el apóstol Pablo en ese momento les estaba refiriendo. Yo sé que en medio de vosotros, dice, saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y también les refiere, dice que se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Cosas perversas. Ahora imagínate qué curioso, o qué sorpresa era esto que el apóstol transmitía, porque seguramente en todos los que ahí estaban citados eran varios pastores, eran varios obispos, varios predicadores, en los cuales pues seguramente sus palabras eran de bendición, reconfortaban el corazón de varios hermanos o inclusive ayudaban a otras personas a que al oír el evangelio fueran guiadas a Cristo, llevadas, encaminadas a que entregaran su vida a Cristo. Entonces, ¿cuánta bendición había en esas palabras o en la boca de estos pastores? Pero de repente el apóstol dice, bueno, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Esas palabras que ahora se están predicando de verdad, de consuelo, de confirmación, de santificación en la boca de ustedes, esas palabras serán quitadas y después serán puestas unas palabras de perversidad. Y ese llamado que hacía el apóstol Pablo a estos predicadores, pues seguramente era algo que caía como un balde de agua fría para muchos de ellos o para todos los que estaban ahí presentes. Mire, la verdad es que eso mismo está en este tiempo y así lo debemos de tomar todos los que estamos aquí, sobre todo los que predicamos la palabra, los que hablamos el evangelio. Mire, hay un riesgo y hay un peligro. Que nuestras palabras puedan ser cambiadas y que después esas palabras que antes dábamos de consolación sean cambiadas por palabras de perversidad, de error, de engaño, de mentira, de aquellas cosas que realmente no te guían a Cristo y no testifican o que no te ayudan en cuestión de la salvación, heredar precisamente aquella herencia que Cristo tiene para nosotros, para los que han sido redimidos, santificados, etcétera. ¡Qué riesgo tan grande! Por eso, amado hermano y amado amigo, que hoy estás aquí en este lugar, la exhortación es precisamente para que nosotros estemos velando en este tiempo. En este tiempo es un tiempo donde nosotros tenemos que velar. Si pudiéramos darle título a este tema, yo quisiera decir que puede ser cuidado con lo que oyes y cómo oyes también. Porque por un lado, tanto implica lo que la persona te predica, como la atención y el cuidado que tú pones en lo que escuchas. Ten cuidado con lo que tú oyes y también cómo oyes. A veces la misma actitud de nuestros corazones puede ser recompensada de cómo escuchamos el evangelio o qué corazón tenemos para oír el evangelio o la palabra de Dios. Si tenemos un corazón adecuado, noble, dispuesto a escuchar la palabra de Dios, entonces vendrá palabra que realmente edifique tu vida espiritual y te guía a la verdad, a la justicia, a la rectitud, te guía a las cosas de Dios. Pero si no hay un corazón realmente genuino hacia las cosas de Dios, mire, nosotros somos presas de los falsos maestros, falsos predicadores, de hombres que pueden hablar cosas que a lo mejor parecieran realmente correctas, adecuadas, pero que en realidad son cosas que desvían del camino de Dios. Amado, por eso es un tiempo donde tú y yo tenemos que velar cómo oímos y qué es lo que nosotros estamos escuchando. Seguramente usted ha oído, y particularmente los hermanos que compartimos la palabra, quizás visitando a familias, visitando lugares, haciendo una obra en determinados lugares, a lo mejor con personas que conocemos en el trabajo, viendo un hospital, alguna labor así, a predicar la palabra, visitando otros lugares de la República para poder llevar el evangelio. A veces nos encontramos con ese tipo de situaciones donde de repente hay personas que empiezan de alguna forma a manifestar inquietud, empiezan a manifestar a lo mejor incertidumbre, duda, confusión o desánimo, desaliento en su vida, y pareciera que hay a veces momentos donde las personas pueden transmitir una noticia que entristece el corazón. Yo comentaba con los hermanos aquí en la congregación, hace unas semanas atrás, platicaba con una persona que hemos visitado varias ocasiones. De hecho, por 7 años estuvo predicando la palabra
y hablando el evangelio con ellos, testificando de las cosas de Cristo, y de repente después de 7 años la persona dice: necesito un tiempo para meditar, necesito un tiempo para pensar. Y mire, esas frases a veces son alarmantes, esas frases a veces generan realmente inquietud en aquellos que hemos predicado la palabra. Necesito un tiempo. Pasan unas semanas y después vuelvo a platicar con la persona y de repente la noticia es que estoy yendo a otro lugar. Estoy escuchando la palabra de Dios en otro lugar porque he oído este mensaje, esto me parece adecuado. Entre esas palabras, otras, la persona dice: pues he estado buscando este tipo de personas, de mensaje, y esto es lo que ahorita considero que necesito buscar. Y mire, esas noticias a veces como entristecen esas noticias, duelen en el corazón, porque vemos precisamente cómo de una forma tan rápida las personas pueden caer en un error, en un engaño. Amado, la verdad es que eso lo escuchamos, lo vemos en este tiempo. En este tiempo están surgiendo muchos mensajes y muchas enseñanzas o muchas cosas que puede usted escuchar a través del internet, a través de otros medios, visitando lugares. Y mira, es un tiempo donde vemos muchos lugares donde se habla la palabra de Dios, pero realmente debemos de tener cuidado con lo que nosotros estamos oyendo. Debemos de tener cuidado con lo que estamos escuchando. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Realmente es el evangelio de Cristo? ¿Es la palabra de Dios? ¿En ti hay ese corazón de recibir la palabra de Dios? ¿O quieres buscar algún lugar que de alguna manera esté cumpliendo expectativas muy personales, muy particulares? A veces expectativas que son realmente de un corazón que no busca a Dios como principal necesidad en su vida, sino que vea a Dios o vea a Cristo como un peldaño para alcanzar sus objetivos, sus propósitos, sus metas. Alcanzar ciertos beneficios, alcanzar a mejor algo de Dios en esta tierra, recibir beneficios, bendiciones de parte de Dios, pero esa es solamente su expectativa. Su expectativa no es conocer y vivir a Cristo, tener a Cristo en su vida. Eso no es su expectación, no es buscar el reino de Dios, no es buscar su justicia, no es buscar que Cristo sea formado, esté siendo formado cada vez más en su corazón. Y cuando nosotros tenemos ese corazón, ahí es donde nosotros debemos de ser cuidadosos de cómo oímos la palabra de Dios. Un predicador llamado David Wilkerson, hace algunos años, él murió, él partió. Pero él precisamente compartía un mensaje también relacionado a que tengamos cuidado cómo es presentado el evangelio. Y él testificaba de algunos casos, testificaba de cómo algunos hombres habían escuchado a sus congregantes. Había algún grupo de personas que al ir a un seminario, de repente regresan de ese seminario, se acercan al pastor de esa congregación y le dicen: ¿saben qué? Ya no vamos a venir más. Ya no vamos a venir más. Lo que escucharon en aquel seminario fue algo que les hizo cambiar del camino y cayeron en el error. Fueron atrapados a través de mentira, a través de enseñanza incorrecta, a través de errores que se disfrazan como un evangelio verdadero y fueron llevados. Personas que llevaban mucho tiempo, quizás podríamos decir, en el camino de Dios. Y eso, la verdad es que lo podemos observar. Vemos cómo hay personas que llevan tiempo escuchando la palabra, personas que se veían en su vida caminar con Cristo, se veían estables, firmes, queriendo seguir adelante. De repente en su vida hay algo que resulta curioso, raro, difícil de creer. Ya no está, ya no va, ya no quiere buscar, ya ha buscado otro lugar, ha encontrado otro lugar que dice que ha encontrado la verdad. Y mire, cuando ha pasado el tiempo y mientras estuvo ahí decía: aquí está la verdad. Pero de repente llega a otro lugar y dice: no, acá sí está la verdad. Qué curioso es que a veces eso pasa. Amado hermano, amado amigo, yo quiero decirle que la palabra de Dios es indispensable para que estemos velando, y por ello necesitamos escuchar el evangelio y estudiar la palabra de Dios.
Es un tiempo donde nosotros necesitamos oír el Evangelio. Usted y yo necesitamos escuchar el Evangelio, y es un Evangelio que requerimos oír. El verdadero Evangelio. ¿Por qué? Necesitamos oír el verdadero Evangelio porque lo que nos decía el apóstol Pablo es que se levantarían muchos hombres. Jesús, por ejemplo, en Mateo 24 también él les testificaba que dentro de las señales que preceden a su regreso, a la segunda venida de Cristo, esas señales, dentro de esas características que estarían aconteciendo, dice, se levantarían muchos maestros, falsos maestros, muchos cristos o falsos cristos se levantarían. Inclusive dice ahí en ese contexto, Jesús dice que harían señales con el propósito de engañar inclusive a los escogidos. Muchos falsos maestros están en este tiempo. Miren, los podemos encontrar, y por el internet ahora hay una gran cantidad de cosas. La verdad es que el internet puede ser una grande bendición para que el Evangelio llegue a otras personas. Pero a veces si no sabemos realmente distinguir la palabra de Dios, se puede convertir en una grande trampa, en una red tan grande que podemos ser atrapados ahí y arrastrados al engaño, a la mentira, al error. Hablando solamente de este tema, de los asuntos que tienen que ver con la palabra de Dios, ahí puede encontrarse una gran cantidad de cosas. Mas aparte de los pecados, las maldades, las iniquidades, las depravaciones, los chismes, las cosas que se anuncian, se publican, las vejaciones, los maltratos, las humillaciones, las burlas, los escarnios, y todo eso, el internet también puede convertirse en un grande daño para muchos corazones, mentes, para muchos jóvenes, para muchos adultos también. Pero mire, la verdad es que también es un medio por el cual el Evangelio puede ser llevado a muchos otros lugares. El Evangelio de Cristo puede ser difundido a través de ese medio. Entonces, ahora hay muchos maestros y falsos maestros, y nosotros debemos de tener en cuenta esto. Dice la Escritura que en los últimos tiempos aumentarán. En los últimos tiempos aumentarán esos falsos maestros. También lo que decía el apóstol Pablo en ese texto que leíamos es que no tendrán piedad de las almas o del rebaño, como decía ahí. No tendrán piedad del rebaño, no tendrán piedad de las almas. Su propósito no es ayudar, edificar, consolar a las almas, ayudarlas a encontrar el camino de Dios, salir de la esclavitud del pecado y guiarlas al camino de Dios. Y no porque el pastor o no porque el predicador rescate tu alma del pecado, sino porque te da el consejo, la pauta, habla tu vida de acuerdo a tu necesidad. Es una persona que Dios ha puesto para que instruya, ministre tu vida, aún para que vele, ore por tu alma. Y entonces, este tipo de personas que habla el apóstol Pablo, esos no tendrían piedad de las almas. Les quitan su dinero, los humillan, los maltratan, a veces hasta tienen el control o quieren tener el control de sus vidas de esas personas. No, es que tú no debes de hacer esto, tú tienes prohibido esto dice la Biblia que no debes de comer, y hasta les quieren cuidar su dieta, y hasta les quieren cuidar de alguna forma varios aspectos de su vida y tener un control sumamente estricto de sus vidas. Un control sumamente estricto de sus vidas, algo que no está instituido en la Biblia. La Biblia tiene pauta para mostrar lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Sin embargo, este tipo de personas no tienen piedad de las almas y aún se enseñorean de las almas, sienten que las almas les pertenecen. Sienten que esas vidas le pertenecen a ellos y ellos quieren tener el control de esas personas. Ellos no tendrán piedad de las almas. Amado amigo, mira, hay muchas personas que la verdad no van a tener piedad de tu vida. No tienen piedad. Esos hombres que a veces son engañadores, personas que hablan mentira, falsedad, que traen apariencia de piedad, dijo Cristo. Cuídate de esas personas porque traen apariencia de piedad, pero van a negar, van a estar ahí dentro de ellos con un lobo rapaz. Serán un lobo rapaz. Están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Pablo le decía a Timoteo que precisamente profesan piedad, tienen una apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella, o sea, de la piedad. Y algo muy importante es que su contenido, su mensaje, es que ellos estarán hablando palabras que parecen el evangelio, pero son palabras perversas. Su mensaje, su enseñanza, parece que es el evangelio, pero son palabras perversas. Escuchando luego mensajes, o mira, por ejemplo, David Wilkerson, este predicador, daba testimonio inclusive de que él en una ocasión, en ese entonces, le hicieron llegar un material en audio, y él estuvo escuchando ese mensaje, estuvo escuchando la predicación, y todo parecía fresco, todo parecía adecuado, correcto, puro, algo adecuado, que guiaba a la salvación, que transmitía el verdadero evangelio, pero de repente él, a través de estar escuchando, de repente hay algo que no está tranquilo su corazón, su espíritu estaba inquieto, estaba el Espíritu Santo dentro de él inquietándole por ese mensaje, y entonces prestó más atención al mensaje, y de repente sale ahí la mentira, sale ahí el error, sale ahí el falso evangelio, sale ahí la falsa ministración, y él es como se da cuenta de que ese mensaje era un mensaje incorrecto. Amado, así nos pudiera pasar a algunos de nosotros. Si no tenemos ejercitados los sentidos por el discernimiento del bien y del mal, amado, cualquiera de nosotros podemos caer en el error. Por eso es muy importante qué es lo que oímos, y también cómo oímos nosotros, con qué intención oímos las cosas. Sobre todo porque esas personas que a veces pueden acercarse y quieren acercarse a muchas personas, o quieren llegar a distintos lugares, quieren abarcar una gran cantidad de personas, de almas, y llegar precisamente a todas ellas, pero hay que discernir si la palabra realmente es palabra de parte de Dios. Hablan algo que parece evangelio, pero son palabras perversas. Y lo último que dice ahí el apóstol es que el propósito de todo ello es arrastrar al error a los discípulos. Arrastrar al error a los discípulos. Amado, esto nos deja ver que una persona, cualquiera de nosotros, si no tenemos cuidado, podemos ser arrastrados en ese error. Podemos ser llevados tras el error, cualquiera de nosotros. Por ejemplo, lo vemos en Judas. Judas fue arrastrado en el error, y quizás no a través de un predicador. El error precisamente de oír el mensaje de Satanás, el mensaje del diablo en su mente, sembró duda en su corazón sobre Cristo, sobre su persona y sobre su ministerio. Es decir, lo que hizo Satanás en Judas es quitar los ojos de Cristo. O sea, los ojos de Satanás, los ojos de Judas estaban sobre Cristo, y por eso Judas empieza a seguir a Cristo, lo ve como el Mesías, pero conforme pasa el tiempo, ¿qué hizo Satanás? Quitar esa mirada que tenía Judas sobre Cristo, y ya no veía a Cristo, Judas ya no lo veía como el Mesías, y entonces termina traicionándolo, cayendo en el error. Amado, hombres que estuvieron con Pablo, un hombre llamado Demas, que de repente tú lo ves en la escritura, se nombra a Demas, estaba con Pablo, iban y visitaban las iglesias, andaba en la labor misionera con Pablo en distintos lugares de Asia, llevando el evangelio, y de repente Pablo le dice precisamente a Timoteo, hace referencia a uno de sus discípulos diciéndole: Demas me ha abandonado. Demas me ha abandonado. Demas ya no estaba, había caído en el error. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos escuchando. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Lo que sí debemos de tener presente, amados hermanos, amados amigos, es ¿a quién debemos de oír? Podría ser esa la pregunta. ¿A quién yo debo de oír?
Y algunas personas dicen, mira, vente, vamos a este lugar. Ahí se oye un mensaje de Dios. Quiero que escuches a este predicador, él tiene un mensaje de parte de Dios. Con todo respeto quiero decirte, quizás la actitud que debe de haber en nuestros corazones antes de conocer un lugar, o sea, de decir, ay, sí, yo quiero conocer ese lugar. Yo quiero conocer a ese predicador. Antes de tener esa actitud, lo que debe de haber una actitud en tu corazón es de querer oír a Dios. O sea, no conocer el lugar, no conocer a ese hermano, a esas personas. No conocer a ese predicador. Es que he oído sus predicaciones, yo quiero conocer ese lugar, yo quiero conocer a esa persona. O sea, que esa no sea tu principal motivación, que tu principal motivación sea querer oír a Dios, oír la palabra de Dios, escuchar el mensaje de Dios. Y eso pareciera muy obvio, pareciera algo muy obvio, que si queremos oír de Dios, bueno, necesito oír la voz de Dios. Yo necesito conocer a Dios y necesito oír su voz. A veces las personas podremos caer en algún misticismo. ¿Y cómo le hago para oír la voz? ¿Tengo que oír la voz de Dios así audible? Mira, no es lo normal o no es la forma común en la que Dios habla. Lo que sí hace Dios es aquí a través de su palabra que está en las Escrituras, lo que está aquí escrito en las Sagradas Escrituras, ahí está ya el consejo de Dios, aquí ya está el mensaje que Dios tiene para tu vida. De aquí es de donde debes escuchar el mensaje de Dios y oír la voz de Dios. Una voz que llega hasta tu alma, una voz que hace eco en tu corazón, una voz que te da consentimiento, que asiente cuando sabes que estás escuchando la verdad. Es decir, da una convicción de que estás escuchando la verdad. Da una convicción de que lo que estás oyendo es el mensaje de parte de Dios para tu vida. Entonces, ¿a quién debemos de oír? Lo primero es querer oír la palabra de Dios, amado. Querer oír a Dios. Porque, mira, Dios da dones o da cualidades a cada uno de los predicadores de distintas formas. Algunos los usa de una manera, otros de otra manera, pero Él precisamente es el que hace la obra. Dios quiere usar a cada uno de ellos para edificar a la iglesia, o para llamar a los cristianos, o para llamar a aquellas almas que están lejos del camino de Dios y atraerlos precisamente a su rebaño. Pero el que hace al fin la obra es Dios. Y nosotros debemos de tener presente esto. Es cierto, la Biblia podemos nosotros observar que Dios ha usado a personas que nos comuniquen su palabra, eso sí es real. Y Dios siempre ha usado también a personas para transmitirnos el mensaje. Pero mira, reitero ese punto, la voz de Dios aquí está escrita. Tenemos el mensaje de Dios aquí en su palabra y esa debe de ser nuestra principal intención. Si nosotros queremos también ser ayudados para conocer más de la palabra de Dios, no está mal. Dios puede usar a personas que nos comuniquen su palabra, como por ejemplo lo que hizo Moisés. Moisés en su momento, Dios lo llama a él, Dios habla con Moisés y Dios estuvo dándole mensajes y palabra a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Después eso que él recibe se lo transmite precisamente al pueblo de Israel. Entonces, también de esta manera actúa Dios. Dios usa personas que nos comuniquen su palabra. Por ejemplo, cuando tú lees el libro, los primeros 5 libros de la Escritura, Génesis, lo que es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, una de las frases que prevalece ahí es esta frase, donde dice la Escritura, y Dios habló a Moisés. O Jehová habló a Moisés, y es una de las cosas que se repiten en muchas partes de la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Levítico, es un libro que tiene 27 capítulos, y en ese libro, más de 56 ocasiones está esta frase, y Jehová habló a Moisés. Y Jehová habló a Moisés. ¿Y qué iba a hacer Dios hablándole a Moisés? Dios le daba el mensaje a Moisés para que Moisés lo transmitiera, en este caso a los levitas, y así.
Si vemos, por ejemplo, los profetas, observamos precisamente cómo hay muchas referencias sobre esto. Los libros de los profetas, desde el profeta Elías hasta precisamente los profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, y cada uno de ellos, una de las frases que siempre acompaña a esos libros es: y Jehová habló por boca del profeta fulano de tal. Y Jehová habló por boca del profeta. Y vino profecía sobre Isaías, etcétera. Y entonces hace referencia a cómo Dios usaba a estas personas para comunicar su palabra, su mensaje. Otra de las personas, y por excelencia en este sentido, que observamos en la Escritura, que nos transmitió el mensaje de Dios, es el mismo Cristo, el Señor Jesús. El mismo Padre daba testimonio sobre Cristo cuando fue bautizado. Ahí en Mateo capítulo 4 nos hace referencia. En el capítulo 3, cuando Jesús es bautizado, entonces sale del agua, una voz se oye en los cielos y entonces se dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y se dice sobre Cristo: a Él oíd, a Él oíd. Por ejemplo, Jesús, Él hacía referencia a lo que fue hablado de Dios a través de Moisés, diciendo: oísteis que fue dicho. Ahí en los evangelios, particularmente en Mateo capítulo 5, todo lo que es el sermón del monte, cuando Cristo empieza a hablar de esa ley que había sido dada, enviada por medio de Moisés, esa enseñanza, esa doctrina, Jesús dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y pareciera que Cristo vino a mostrarnos precisamente el espíritu de aquello que se había dicho hace varios siglos atrás. Eso quiere decir que Cristo venía a transmitirnos el mensaje de Dios y la palabra de Dios. Después de Cristo vienen los apóstoles. Y los apóstoles precisamente también tuvieron este propósito de comunicar la palabra de Dios, de transmitir la palabra de Dios. Mire, veamos lo que dice aquí este libro de Tesalonicenses, la primera epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 13. Vamos a ver lo que dice aquí. Quiero invitarle que nos pongamos de pie. Dice aquí la Escritura, primera de Tesalonicenses 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí el apóstol Pablo está refiriendo de que cuando llega el mensaje, la palabra de Dios a estas personas que vivían en Tesalónica, cuando llega el evangelio ahí a los de Tesalónica y empiezan a escuchar la palabra, el mensaje que estaba hablando Pablo o alguno de los hombres que acompañaban a Pablo en ese viaje misionero, entonces dice que él daba gracias porque recuerda que aquella ocasión cuando fue anunciada la palabra de Dios en Tesalónica, la gente de ahí recibió la palabra no como de hombre. O sea, ese mensaje que escucharon, no dijeron: bueno, pues este hombre habla sabiduría, nueva filosofía, una nueva revelación, una nueva doctrina, un nuevo mensaje. Se dieron cuenta, y esto seguramente de parte de Dios, testificando al corazón de esas personas que podemos entender que tenían un corazón abierto a la palabra. El Espíritu Santo les dio testimonio: esa es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que dice al final: actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra actuó en los creyentes. Vamos a tomar nuestro lugar, les agradezco. La palabra ahí actuar, esa palabra actuar, la palabra griega significa activo, eficiente.
Es decir, que cuando ellos escucharon la palabra de Dios, vieron que fue una palabra que algo produjo en sus vidas. Algo produjo en su vida espiritual, amado, y esto es lo que debe de producir la palabra de Dios, y el verdadero evangelio eso produce en tu vida, produce algo efectivo, produce algo adecuado, o sea, un trabajo, hace un trabajo la palabra de Dios en tu vida, cambia tu manera de pensar, ya no ves las cosas de la misma manera, renueva tu entendimiento, a lo mejor y ministra fe en tu vida, o quizás puede transmitir consuelo a tu alma, pero el Espíritu se encarga de dar testimonio de que esa es la palabra de Dios. Por eso los tesalonicenses, cuando oyeron ese mensaje, se dieron cuenta, este hombre nos trae este mensaje y esta palabra, pero no es palabra de él. Esta no es su palabra, esta es la palabra de Dios. Él tiene este mensaje de parte de Dios para nosotros. Y entonces, ¿qué aconteció en esa iglesia en Tesalónica? Cuando ellos oyeron ese mensaje, ¿qué hicieron con esa palabra? ¿Qué hicieron ante ese mensaje? Lo abrazaron ese mensaje, es decir, tomaron esa palabra para sus vidas, amado, y así es como nosotros debemos de tomar. Cuando Dios habla algo a tu vida, tienes que tomarlo. Medita en esas cosas que Dios te habla, algo que te habla en esta reunión, o tú mismo al estar estudiando la palabra, leyendo la escritura, algo te muestra Dios, subráyalo, márcalo, vuélvelo a repasar en un rato posterior, o al día siguiente, en la noche antes de dormirte, medita en ello. La palabra tiene un propósito, quiere actuar, es eficiente, es efectiva, tiene poder, hace una obra, trabaja en el corazón de aquellos que se abren, se disponen a oír la palabra de Dios. Por eso decíamos al inicio de este bloque, amado, que nuestra actitud no debe de ser tanto oír el lugar, ¿qué se predica ahí? ¿Qué predica ese hombre? O quiero escuchar a ese predicador, amado, que sea en tu corazón el deseo de oír, ¿a quién? A Dios, decíamos. Oír la voz de Dios, que esa sea precisamente el deseo de tu corazón. Y Dios se encargará de dar testimonio a tu corazón, precisamente de que ese es el mensaje de Dios. Ahora, esto también está relacionado porque a veces nosotros debemos de tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, el cambio que debe de haber o lo que nos muestra el Espíritu Santo en nuestra vida, decisiones que nosotros requerimos tomar. Y a veces hay personas que de alguna forma dicen, es que estoy esperando a que Dios me hable. Estoy esperando a que Dios me hable. Y bueno, ¿cómo esperas que Dios te hable? No, pues algunas personas esperan que venga un sueño, algunas personas esperan que la palabra de Dios a sus vidas venga a través de una profecía, que alguien se acerque y les diga, hoy vengo delante de ti porque el Señor me reveló esta palabra para ti. Y mira, a veces esas cosas pueden ser peligrosas si no sabemos quién es la persona que nos los comparte, o si no ponemos cuidado de quién es la persona que nos transmite. Hay muchas personas que a veces son engañadores. Hay personas que se dan ese título de predicadores, pastores, profetas, apóstoles, siervos de Dios que salen a evangelizar y a predicar y que andan por aquí por allá llevando la palabra de Dios. Y a veces, mira, es tan curioso que las personas solamente por el simple hecho de ver lo que hay fuera de una casa, a lo mejor pueden llegar y tocar y dicen, señora, venimos aquí a su hogar, sabemos que usted es una mujer que ama a Dios, que tiene un grande deseo de conocer a Dios. Y quizás esa persona en la mañana estuvo orando, Señor, tráeme una palabra, necesito una palabra. ¿Qué pasaba? Pues allá afuera de su casa tenía una calcomanía con una cita bíblica, y aquel hombre pues ya se le hacía pasar como de un hombre de Dios, un enviado de Dios, pero pues solamente por lo que ve, a lo mejor se acerca a la persona, y quizás aquella alma incauta que termina creyendo que ese es un grande siervo de Dios, un grande hombre de Dios. Ahora mira, hicieron un experimento, y esto es algo similar a lo que acontece en el mundo, por decirlo así, cristiano, o podríamos decir en el mundo religioso. Hace varios años, un hombre se hizo pasar como un grande adivino, y esto lo hicieron allá en Europa.
un grande adivino, entraban jóvenes ahí a una carpa, entraban a una carpa y de repente se sentaban delante de un hombre, les pedía a él el nombre y la mujer le decía, mi nombre es fulana de tal, su nombre y su apellido. Y entonces había un grupo de personas que estaban con ese supuesto adivino detrás de una cortina, ahí con unas computadoras, tecleando ahí en la red y sobre todo en las redes sociales buscando el nombre de esa persona. Y ya en base a lo que veían ahí en su perfil del Facebook o de alguna otra red social, entonces aquel supuesto adivino le decía, pues tú eres una mujer que seguramente has pasado tristezas. Pues ¿por qué? Porque a lo mejor ahí posteó de que lo había dejado el novio, la había cortado, le había cambiado por otro. Y esas cosas empezaban a impresionar el corazón de esta mujer. ¿Cómo sabe de mi vida? ¿Cómo sabe que estoy pasando una situación triste? Sí, seguramente tú eres una mujer que te gusta viajar y te gustan estar ahí en lugares de aventura, en ríos ahí con suma caudal, ríos con mucha corriente y te gusta aventurarte en ese tipo de deportes. Es que ahí en el Facebook también subía fotos donde se iba a pasear a esos lugares y aquella mujer decía, ay, este hombre sabe de mi vida. Mire, así hay muchas personas que se las dan también de profetas, que a veces, sabiendo lo que las personas comunican a través de las redes sociales o inclusive ahí a través de lo que llevan en su carro, si lleva un pececito, si lleva una calcomanía, si está en ciertos apuros o si tiene ciertas dificultades, de repente se presentan como supuestos maestros enviados por Dios. Y mire, eso resulta en una falsedad. Son charlatanes, son falsos maestros que, como decía el apóstol Pablo, no tendrán piedad del rebaño. No tendrán compasión del dolor, de la tristeza, de la necesidad, de la tragedia, o no tendrán compasión si defraudan su fe, si dañan su fe, si lastiman su fe, si les hacen caer en el error. No tendrán compasión de esas personas. Por eso, amados, nosotros debemos de ser cuidadosos y debemos de estar atentos al consejo de Dios. Entonces, nosotros debemos de oír el consejo de Dios. Ahora, ¿a quién debemos de oír? Nosotros debemos de seguir el consejo precisamente dado en la Escritura, el consejo que encontramos en la palabra. Sobre todo los evangelios y las epístolas, lo que es el Nuevo Testamento, nos marcan de una forma muy clara lo que Dios quiere que nosotros estemos siguiendo en este tiempo, como creyentes, como cristianos, que podamos caminar teniendo un discernimiento sobre la verdad y el error, y que obviamente la verdad prevalezca en nosotros. Nosotros debemos de seguir el consejo de Dios, y ese consejo de Dios está precisamente plasmado en la Escritura, en la palabra de Dios. Nosotros tenemos ahí todo ese consejo, el consejo que usted requiere en su vida, si quiere agradar a Dios, si quiere realmente caminar conforme al propósito de Él. Está en la Escritura. Dios lo ha dejado para usted, para mí, para que nuestras almas sean guiadas. Y así como el apóstol, cuando llegó precisamente a Tesalónica, manifestando el consejo de Dios, esa iglesia recibió el testimonio, esas personas recibieron el testimonio que ese hombre venía no a hablar lo suyo, no a hablar de sus logros o de sus propios proyectos, su propia visión, su propio evangelio, sino que venía a hablar precisamente el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Él venía a hablar precisamente de parte de Dios. Y eso es lo que también nosotros necesitamos discernir. Ahora, mire, quiero decirle algo importante. La verdad es que Dios anhela que nosotros
escuchemos su voz. Él no nos quiere dejar solos, no quiere que nosotros quedemos a tientas en este camino y que andemos así como errando, como aventurándonos, como diciendo que quede en ti la zozobra, la duda. ¿Será la verdad? ¿Será el consejo de Dios? Para ello nos ha dejado su palabra. Y mira lo que nos dice aquí la Escritura en 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y mire cuán importante es lo que Dios nos dice aquí a través del apóstol Pablo, porque nos está invitando a que usted y yo debemos de tener certidumbre, certeza de que Dios a través de su palabra quiere dirigir nuestras vidas, quiere dirigirle a usted al conocimiento de la verdad, quiere dirigirle al evangelio verdadero. La palabra de Cristo, la palabra de Dios plasmada aquí en la Escritura está para usted y para mí, porque Dios no quiere que andemos en la tiniebla, en la oscuridad, que no estemos errando, que no estemos vacilando de un lugar hacia otro, que estemos siendo llevados, como dice la Escritura, por todo viento de doctrina, sino que usted sea confirmado en la verdad. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios, que usted tenga el testimonio de la verdad. Y mire, el que se encarga y el que está más deseoso de hacer esto es Dios, porque tiene cuidado de nuestras vidas y Él nos da testimonio. Su palabra es como una antorcha que Dios nos ha dado para que sepamos hacia dónde dirigirnos, hacia dónde encaminar nuestra vida, hacia dónde debemos de llevar nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, mi vida como creyente, mi búsqueda de la santificación, mi búsqueda de la salvación, mi búsqueda de buscar el reino eterno de Cristo. ¿Hacia dónde debo de dirigirme, Señor? Y Él se encarga precisamente de hablarnos a través de su palabra. Entonces, por ello, amados, nosotros debemos de tener en cuenta que a quien debemos de oír es a Dios, y es precisamente a través de lo que está escrito. Que quitemos ese misticismo. Estamos esperando una palabra, a lo mejor quizás sobrenatural, especial. Es que yo estoy esperando que Dios me lo revele. ¿Y cómo esperas que Dios te lo revele si no vas a la Escritura, si no meditas en su palabra, si no has orado y no has ido a hablar a Dios y a pedirle a Dios su palabra y lees la Escritura? ¿Cómo te lo va a hablar Dios? Algunos esperan que vengan esos ángeles del cielo. Algunos están esperando algo sobrenatural, místico, y a veces por eso se cae en el error. Entonces, nosotros debemos de oír lo que está escrito. Y los apóstoles dieron testimonio de esas palabras. Por ejemplo, mire lo que dice el apóstol Juan aquí en 1 de Juan capítulo 4, verso 6. Son palabras muy interesantes, porque el apóstol Juan nos dice aquí en el capítulo 4, verso 6: dice, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué va a pasar? Nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y la verdad es que esto pareciera muy claro, muy directo del apóstol Juan.
El apóstol Juan, cuando él está escribiendo estas palabras, llevaba la mayor parte de su vida como cristianos, como un siervo de Dios, amando a Dios, dando testimonio de lo que él había visto y además ¿qué? Oído. Él era un testigo precisamente de Cristo y hablaba lo que él había recibido del Señor Jesucristo, lo que él escuchó, lo que él vio del Señor Jesucristo. Él dio testimonio, ya llevaba más de 60 años hablando del Evangelio, hablando de Cristo y dando testimonio de la verdad. Él ya era un anciano, un hombre mayor, y no solamente en una condición espiritual, sino también en una situación, en una condición física, sino también espiritual. El apóstol Juan era un hombre que era un anciano espiritualmente hablando. Era un hombre que había guiado a otras almas al camino de Dios, que había sido un hombre puesto a prueba aún en su fe. Su fe había sido puesto en prueba, en persecuciones, en luchas, en dificultades, en querer seguir el camino. Y bueno, él daba testimonio de la verdad y llega un momento como dándole consejo a la iglesia, a los creyentes y a los discípulos. Él dice, nosotros somos de Dios, para disipar todo engaño o toda confusión o toda duda. Oye, pero ¿a poco le crees al apóstol Juan? Oye, pero ¿será cierto lo que nos contó el apóstol Juan? ¿Será de verdad de Dios? ¿Será algo de parte de Dios a su vida? Y quizás así con ese tipo de comentarios, algo similar a esto, la gente trataba de quitar la fe y la confianza en el mensaje, en el evangelio, y querían perturbar el corazón, como dice precisamente, decía el apóstol Pablo, hay mensajes que perturban, quieren perturbar el alma, y así hay almas que están siendo perturbadas a través de oír una voz o a través de escuchar comentarios que quieren hacerte dudar si es el mensaje, si es de Dios, si es de parte de Dios esto para tu vida. Y el apóstol Juan es contundente diciendo, nosotros somos de Dios. ¿Y por qué decía eso el apóstol Juan? Porque llevaba toda una vida dando testimonio de lo que él había oído, lo que él había visto, y no solamente él hablaba, sino que también lo vivía. Y eso daba testimonio de lo que él había experimentado. Se recuerda lo que decía Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 13, que los hombres cuando escucharon la palabra de Dios actuó en ellos, fue eficiente, fue eficaz. El apóstol Juan no es la excepción. Cuando escuchó a Cristo, cuando empezó a seguir a Cristo, la palabra de Dios fue eficaz en su vida y llevaba más de 60 años dando testimonio de esa palabra, no solamente anunciándola, predicándola, sino en su propia vida. Por eso él se atreve a decir, nosotros somos de Dios. Y para que no se perturbe vuestros corazones, el que conoce a Dios nos oye a nosotros. Amados, si tú quieres conocer a Dios, Dios te va a ayudar a escuchar esa voz y a ser sensible a la voz de Dios y saber que ese es el camino correcto, que ese es el testimonio de la verdad. El que nos oye, dice, el que no nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. Y esto lo decía el apóstol Juan para hacer precisamente esa diferencia. Hay gente que realmente no quiere ser de Dios, aunque habla de Dios, predica de Dios o anuncia de Dios o carga una Biblia o le canta supuestamente a Dios, pero no quiere ser de Dios. La palabra no ha sido efectiva, la palabra no ha sido eficaz en su vida, la palabra de Dios no ha sido eficiente en su vida, y esa palabra está siendo precisamente hecha a un lado o no está haciendo su función. Amado, nosotros debemos de aprender esto y de ver esto. El propósito de la palabra es que actúe en nuestras vidas y ser llevados a que nosotros conozcamos lo que es verdadero y lo que es error. Eso es lo que termina diciendo. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Bueno, por ello el apóstol Pablo hablaba de la apostasía y decía que vendría tiempo cuando habría una apostasía, porque hay gente que no quiere ser de Dios, aunque habla de Dios, o quiere servirse de Dios, y terminan abrazando el error. En apariencia o de forma externa quiere transmitir que es de Dios, pero realmente en su corazón no está entregado a Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura en 1 de Timoteo 4:1, por favor. 1 de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 1. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Dice aquí la Escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen o participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y bueno, esta porción nos está haciendo referencia a esos tiempos finales donde dice Dios que vendrán gente que se apartará de la fe, abandonará la fe, y ese es el concepto, a eso se refiere la palabra apostasía. Un corazón que se aparta de la fe. Y decía el apóstol Juan, hilándolo con esto que estamos leyendo en Timoteo, que Dios desea mostrarnos la verdad y manifestar la verdad para que usted y yo diferenciemos entre la verdad, el espíritu de verdad, y el espíritu de error o de mentira. Pero si nosotros no correspondemos a ese deseo de Dios de mostrarnos la verdad y seguir la verdad, mire, entonces el espíritu de error o la mentira, el engaño, el error, eso va a cobrar una fuerza en nuestras vidas, seduce nuestros corazones, atrae nuestras almas. ¿Y qué terminan las personas haciendo? Lo que viene aquí en la presentación. Miren, abandonan un patrón divino y lo sustituyen con doctrinas y prácticas de hombres. Y eso es lo que también aborda ahí Timoteo. Lo que leíamos, ¿no? Van a prohibir casarse, o sea, ya empiezan a implementarse ahí cosas que parecieran a lo mejor muy espirituales, parecieran a lo mejor cosas así de una grandeza espiritual, o como queriendo someter a la carne, prohibir que se coman ciertas cosas, que se ayune tanto tiempo, que se hagan estos ritos, que se hagan estas prácticas para manifestar como una supuesta espiritualidad, pero nada de eso tiene poder realmente, ni valor ante los apetitos de la carne, dice también la Escritura. Pero abandonan la verdad y entonces toman las prácticas humanas. Vamos a tomar nuestro lugar, les agradezco. Entonces, la apostasía es abandonar ese patrón divino, abandonar la verdad, después de haber recibido la verdad, de haber tenido ese conocimiento de la verdad, de haber probado la verdad, es abandonar la verdad. Cuando esa persona abandona la verdad y la sustituye con doctrinas y prácticas de hombres o doctrinas humanas. Y eso parecía que es lo que vivían los escribas y fariseos. No sé si usted recuerda a Jesús, en muchas ocasiones tenía algunas dificultades con los escribas, con los fariseos sobre todo,
porque le preguntaban a Jesús, oye, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Entonces establecían doctrinas, costumbres y tradiciones humanas que a lo mejor estaban relacionadas a algún concepto espiritual o algún rito espiritual, alguna situación del templo, de la iglesia, de la congregación, de la sinagoga o de algún rito ahí celebrado dentro de la fiesta religiosa, y entonces hacía ver que si no lo hacían no era espiritual, no era un santo, no era una persona consagrada, no era una persona que amara a Dios, tenía en poco a Dios, y entonces se le daba valor a algo que Dios no había enseñado. ¿Y cuántos lugares viven así, donde se le da más valor a lo que enseña el pastor, el predicador, las tradiciones de los hombres, las costumbres de los hombres, que a lo que Dios ha hablado en su palabra? Abandonan el patrón divino y lo sustituyen por doctrinas y prácticas humanas. En otras palabras, esa apostasía es que ellos rechazaron el evangelio verdadero, y aceptaron el error. Amado, y eso es algo muy triste, porque hay muchos lugares, hay muchas personas que, habiendo recibido testimonio de la verdad, rechazan la verdad y entonces van y buscan el error. Como algunas personas quizás quieren hacer, algunas personas que a lo mejor el mensaje les parece duro, difícil, es que eso es algún mensaje muy fuerte, es que ¿quién puede oír esas palabras? Es que seguramente en ese lugar no hay amor, pero si Dios es amor, Dios nos ama a todos. ¿Por qué hablan de esa manera en contra del pecado? ¿Por qué se habla de esa forma en contra de las cosas que se llevan a cabo en este mundo? Y entonces rechazan el evangelio, y ¿qué acontece? Salen a buscar un error. Van y buscan una iglesia, un pastor, un predicador, un lugar, un hermano, entre comillas, todo esto, que a lo mejor dice, no te preocupes, aquí Dios te recibe como tú quieres, como tú eres. No importa si tú eres un violador, no importa si tú eres un delincuente, un narcotraficante. Es más, mira, pues vamos a empezar y trae tus diezmos y tus ofrendas. Échalos aquí, mira, Dios recibe, porque Dios quiere ver al dador alegre, y Dios está contento con ese dador alegre. Y empieza a cambiar precisamente la verdad por el error, y son guiadas las almas hacia el error. Qué terrible es que nos llegara a pasar eso, amados. Que no nos pase eso, que no te pase eso, amado amigo, amado hermano, que estamos escuchando la palabra, que nunca estemos con esa cuestión de cambiar el evangelio. Y seguramente no es la mentalidad de alguno de los presentes, pero que Dios nos ayude a permanecer en su verdad, y que a veces, mira, la doctrina se tiene que sufrir, porque dice que vendrían hombres que no sufrirían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían sobre ellos falsos maestros y terminarían engañándoles. Amado, a veces el evangelio de Cristo se tiene que sufrir. A veces el evangelio se padece en el evangelio, porque es negarte a ti mismo, porque es rechazar esa vida de pecado, porque es rechazar aquello que te lleva en contra de Dios, y es empezar a buscar las cosas de Cristo, santificar tu vida, es decir, rindiéndote a Cristo, entregándote a Él, santificando tu vida. Y eso a veces las personas no lo quieren. Quieren de alguna forma oír el evangelio de una manera light, de una forma complaciente, de una forma donde se le dé pauta a un estilo de vida que no quiere dejar y no quiere abandonar. Y amado, seguramente Dios en estas últimas semanas nos ha estado diciendo la necesidad de entregar nuestra vida a Dios y seguir su evangelio y caminar conforme a sus propósitos. Pero para ello, mira, existen muchos lugares cuando tú debes de tener cuidado de lo que oyes, porque ya hay muchas personas que pervierten el evangelio. Mira lo que decía el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Dice aquí la escritura. Vamos a leer del verso 6 al verso 8.
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra ahí anatema quiere decir maldito. Y mira, eso incluye de alguna forma tanto ángeles o personas que anunciaren un evangelio diferente al que nos muestra Cristo en su palabra, pues sobre ellos viene una condición de advertencia muy severa. Pero el apóstol Pablo estaba admirado de esta iglesia de Galacia, porque dice, tan pronto os hayáis alejado, se habían alejado muy pronto del evangelio de Cristo, es decir, de Cristo y de su palabra, se alejaron para seguir un evangelio diferente, para seguir un estilo de vida que te pinta de esta manera también estás cerca de Dios, si haces esto también vas a recibir la bendición de Dios, con esto alcanzamos la gracia y el favor de parte de Dios. Es decir, les pintaron algo que les acercaba a Dios, pero que en realidad, como decía el apóstol, estás lejos. Y a veces así es ese falso evangelio. Te pinta el camino a Cristo muy fácil, haciéndote pensar que vas a estar más rápido cerca de Dios y de una manera más cercana a Dios vas a estar, pero en realidad te aleja de Dios, te lleva más lejos de Dios. Y el apóstol estaba admirado de que esa iglesia, habiendo oído, habiendo recibido el evangelio, seguramente le había pasado como los de Tesalónica, que al oír la palabra el Espíritu les constató y les confirmó y afirmó sus pensamientos diciéndole, este hombre no está hablando lo suyo, este hombre te está hablando el mensaje mío. El Espíritu daba testimonio de esa palabra, pero ellos habían recibido la palabra, pero de repente cuando viene otra persona y les anuncia un evangelio diferente, terminan siguiéndole. Amado, qué peligroso es precisamente oír. Ten cuidado con lo que oyes. Amado, nosotros debemos de tener cuidado con lo que escuchamos. Ese evangelio que va a pervertir. Y ahí en esa porción de la escritura, en Gálatas, ahí lo que dice la palabra pervertir es transformar algo de carácter opuesto. Es decir, como llevarte a una dirección totalmente contraria. Es como cuando vas bien interesado en querer llegar a la casa de un familiar, a una cita, a una convivencia, a un lugar donde te invitaron y estás muy entusiasmado de querer llegar a ese lugar, y cuando tú le preguntas a alguna persona por ahí y te dice, no, está mal, usted va en sentido contrario, usted tiene que tomar esta dirección, toma esta calle, da vuelta a la derecha, después topando con pared a la izquierda y después ahí todo derecho y va a llegar al lugar donde usted está buscando, pero resulta que te mandó del lado opuesto. Cambió totalmente, trastornó, transformó totalmente tu meta. Tu meta era llegar precisamente ahí a ese lugar, pero te mandó a un lugar totalmente contrario. Entonces imagínate, el falso evangelio así pervierte, te pone a un Cristo, pero te lleva a otro lugar realmente opuesto, contrario. Te pinta el cielo, pero ¿a dónde te va a llevar? Al infierno. Te dice, este es el camino para llegar a la salvación, a la vida eterna. Vas a ver a Cristo, pero no vas a ver a Cristo, vas a ver el rostro de Satanás. Vas a ver el infierno, no vas a ver el cielo. Trastorna, cambia totalmente el sentido opuesto. Por eso, cuando la Escritura habla de esos falsos evangelios, habla de doctrinas de demonios. Habla de ese mensaje que respalda el diablo, pues de alguna forma apoya al diablo, y a cuántas almas les ha hecho creer el error. Amado, no debemos de oír esos evangelios falsos, y eso es a lo que nos insta la Escritura. Ya leíamos ahí, ten cuidado porque vendrán tiempos donde no se querrá sufrir la sana doctrina.
No debemos de oír los falsos evangelios. Y miren, la verdad es que pues hay muchos falsos evangelios. Aquí aparecen algunos. Está el evangelio falso que pinta el catolicismo en rituales, rezos, en veladoras, en comuniones, en misas, en purgatorio, en cuántas cosas. Es un falso evangelio que te pinta llegar con Cristo al reino de Dios, pero mira, amado, la verdad es que no te llevará a ese lugar. El calvinismo que pinta a lo mejor una idea donde se cree que se estará más cerca de Dios y que es una santificación y que todo lo que se ve ahí es correcto, es adecuado. Llevará tu vida más cerca de Dios, pero también acontece que te lleva a un camino totalmente diferente, al camino del error. Esas doctrinas donde las personas dicen que se nace en el pecado. Esas doctrinas donde se habla de una predestinación, donde se dice que no se puede caer de la gracia. Nadie puede caer de la gracia. Donde se hace referencia a que solamente por aceptar a Cristo, hacer una oración del pecador, con ello tú alcanzas el reino de Dios. Ese tipo de cosas. El libro del Mormón o el mormonismo, que a veces habla de puras fábulas. Ese libro que habla de lugares que no se sabe dónde estuvieron. Habla de personajes que realmente la mayoría de ellos nadie supo quiénes eran, quién testifica de ellos. Se puede hablar de personajes que habla la Biblia porque los habla la Biblia y sabemos quiénes fueron. Pero cuando el libro del Mormón habla de personajes que no se refieren en ningún otro escrito, la verdad es que quién sabe de dónde sacaron esas fábulas. Los testigos de la atalaya, porque no podríamos decir los testigos de Jehová. Ellos testifican más de su organización y defienden más su organización que la verdad. Blasfeman contra Cristo, predican precisamente de un Cristo creado. Un Cristo creado, pero la Biblia nos habla de Cristo como el creador, no como algo creado. Nos habla como el Rey de Reyes, como el que es Dios y vino a este mundo a dar su vida. Se hizo carne para dar su vida por nosotros. Entonces tengamos cuidado. Estos son algunos, la verdad es que puede haber muchísimas cosas más. Y Juan nos dice que debemos nosotros de probar los espíritus. Ahí está la cita, usted lo puede revisar en casa. Probad los espíritus si son de Dios. Por último, amado, quiero decirte que el mensaje de Dios contiene estas características que vienen aquí. Denuncia el pecado y sus consecuencias. El mensaje de Dios, cuando un mensaje es de Dios, ese mensaje, si se necesita reprender algún pecado, se necesita marcar el pecado de alguien o de un grupo de personas, la Escritura le lleva precisamente a denunciar el pecado y sus consecuencias. Ese mensaje también lleva al arrepentimiento. Ese mensaje va a producir una fe verdadera. Ese mensaje guía una vida de santidad. También ese mensaje va a producir un temor reverente a Dios y es algo de lo cual se está perdiendo. Mira, como el mismo mensaje que seguimos escuchando o que hace eco en las edades y en las distintas generaciones, ese mensaje que le dio Satanás a Eva en el Edén. Dios le dio un mensaje a Adán y a Eva: puedes comer de todo árbol menos de este, porque el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Satanás? ¿Qué hizo el diablo? El diablo le dijo a Eva: no vas a morir. No vas a morir. Entonces ese mensaje vino a quitar el temor a Dios. El mensaje del diablo, el mensaje de Satanás. Y quiero decirte que así hay muchos lugares donde no se habla el mensaje de Dios. Es que eso está muy duro, hermano. Es que eso, la gente se va a ir, no van a asistir, no van a estar escuchando el evangelio. Así se va a vaciar la congregación.
Amado, mira, nosotros debemos precisamente de considerar que necesitamos el mensaje de Dios. Tú y yo necesitamos el mensaje de Dios, y no una vez, no 2 veces, 3 veces al principio de nuestra búsqueda de Dios, sino todo el resto de nuestras vidas, todo el tiempo que tenemos de existencia sobre esta tierra. Necesitamos oír el mensaje de Dios, y a veces ese mensaje nos lleva a tener un temor reverente a Dios, para limpiar nuestras vidas, para apartarnos del mal, como dice la Escritura, que el temor a Jehová hace al hombre huir del pecado, o sea, le lleva a apartarse del pecado. Entonces, ese es el mensaje de Dios. ¿Qué mensaje queremos escuchar? Amado, que nuestro corazón esté puesto en oír el mensaje de Dios. Que nuestro corazón esté dispuesto a oír el mensaje de Cristo. ¿Cómo debemos de nosotros de oír? La verdad es que no debemos de oír este evangelio menospreciando el evangelio, sino dispuestos a recibirlo con nobleza, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Vamos a terminar, amados. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Para no desviarnos del camino, para no errar. Nos dice Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amados, si tú has recibido el evangelio, si Dios ha dado testimonio de la verdad a tu corazón, abraza ese evangelio, vive ese evangelio, y no solamente lo tomes para ti y lo abraces, compárteselo a otras personas que también están necesitadas de oír ese evangelio, de escuchar la verdad, de conocer la verdad. Y es un tiempo donde tenemos que tener cuidado y diligencia de atender las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ten cuidado con lo que oímos, y amado, también cómo lo oímos. Ten cuidado con lo que escuchas, el lugar a donde vas a escuchar la palabra. Mira, Dios quiere dar testimonio si es el lugar de verdad, si es el camino correcto, si ahí se anuncia la verdad, y Él no se tardará en mostrarte eso y te dirá, este es el camino de verdad, aquí este es el testimonio de la verdad. Y yo no podría decirte salte de ese lugar, porque si ese es el lugar donde Dios te da precisamente testimonio de la verdad, pues busca a Dios, sirve a Dios, conságrate a Dios, entrégate a Dios, ríndete a Dios, dile a Dios que te ayude en tu alma. Pero si no es ese lugar, ten cuidado, amado hermano, amado amigo, no sea que se ha presentado un camino de error. Y si nosotros no amamos el camino de verdad, entonces cobre fuerza el camino de error. Y ese camino de error nos lleve a alejarnos, como le aconteció a la iglesia de Galacia, pensando que más cerca iban a estar de Cristo. Pero el apóstol Pablo les decía, estás lejos de Dios, estás lejos de Cristo. Desde su óptica se sentían y se veían cerca de Dios, pero el apóstol Pablo les hizo ver, yo los veo lejos, están lejos. Cuán importante es que recibamos ese testimonio, amado hermano, amado amigo, y que busquemos ese evangelio. Ten cuidado, tengamos cuidado cómo oímos y lo que oímos. Vamos a terminar con una oración y dándole gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, gracias te damos. Pedimos en el nombre de Jesús que nuestras almas sean libradas en estos tiempos del error y del engaño, Padre. Que tú sigas dando testimonio de tu verdad y que respaldes tu verdad.
que, Señor, sigas ayudando las almas de cada uno de los presentes, los que estamos en este lugar, los que escuchan este mensaje, los que oyen tu palabra, los que desean en su corazón seguir tus palabras. Ayúdale, Señor, a seguir el camino de verdad, Padre. Ayúdale, Señor, a abandonar aquellas cosas que les has mostrado, Señor. Que sigan el camino que tú les has trazado, Padre. Que no resistan, que no haya pereza, Señor, que no haya negligencia, que no haya retardo, Señor, en lo que tú estás llamando a nuestras vidas, sino que haya entrega, rendición, anhelo, Señor, de seguir buscando de ti, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, rogamos que seamos guiados por tu Espíritu, Señor, y por la palabra que tú nos has dejado, que tenemos un testimonio de verdad en ella, Señor. Amado, en el nombre de Jesús, dice la Escritura, Señor, que tú quieres, Señor amado, dirigirnos a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Gracias por tu Espíritu, Señor, porque Él es el que nos da ese testimonio. Ayúdanos a seguirlo, Padre, a no abandonarlo. En el nombre de Jesús. Amén.